Jugaron como nunca, perdieron como siempre, diría don Fernando Marcos. 3 errores que marcaron la eliminación a cuartos de final de la selección mexicana. Inglaterra sigue jugando mal y hacen de esta victoria algo épico. Bienvenidos al podcast Fútbol Delicatessen. Mi nombre es Gerardo Villanueva y tengo el gusto de platicarles el análisis de la derrota de la selección mexicana, que nos ilusionó, que parecía que podíamos llegar a los cuartos de final y que, como siempre, como hace 32 años, nos quedamos en octavos de final. Pero ¿cómo empezó el partido? Me parece que empezó jugando muy bien la selección mexicana, también Inglaterra, inclusive en algún momento parecía de esas peleas o de esas épicas peleas entre Manny Pacquiao y Juan Manuel Márquez, pero llegó un momento en que México se acercó mucho al gol. De hecho, tuvo una Raúl Jiménez que hizo ver al portero de Inglaterra, Pickford, como si fuera Gordon Banks, en aquella legendaria jugada en México 70 entre Pelé y Gordon Banks. Pero luego Inglaterra empezó a saber y empezó a leer de que con los contragolpes podía hacerle daño a México, y eso fue lo que pasó. Declan Rice, que fue la única gran jugada que hizo, partió desde medio campo, le manda un pase lateral a Bukayo Saka centra hacia el área, falla Harry Kane, no cabecea, pero lo que nadie contaba es que Jude Bellingham estaba atrás de él y anota a gol. Cae el primer gol, México cae en un desconcierto, o sea, se desconcentra y empieza el segundo gol en menos de 2 minutos. Minuto 36, minuto 38, México ya estaba perdiendo 2-0. El segundo gol fue un grave error de Eric Lira, que dio un gran partido, dio un gran mundial. César Montes, que estaba lesionado, que desafortunadamente tuvo que salir para el segundo tiempo, y lo que parecía una catástrofe en esos momentos, porque yo también llegué a creer que podían golear a la selección mexicana por el tema del ánimo, por el tema de la desesperación. Se calmó México, anota el gol, el 2-1, y antes de acabar el primer tiempo, México pudo empatar el partido. Realmente dejó a la afición mexicana tranquila porque se tenía el segundo tiempo. Inicia el segundo tiempo, Inglaterra es más que México. De hecho, Inglaterra pegó una bola al poste para hacer el 3-1, sin embargo no lo logró. También tuvo otra llegada, y cuando parecía que México nivelaba las acciones y que estaba dominando, viene una expulsión del defensa de Inglaterra, una expulsión tonta porque el medio campo le mete una plancha al jugador mexicano, lo revisa el VAR. Inglaterra se queda con 10 hombres y es la gran oportunidad para la selección mexicana para poder empatar el partido. Sin embargo, surge Pickford, que tuvo que ver mucho en los 3 goles. Bueno, Pickford lanza el balón, inclusive se atora la defensa, se atora el portero Rangel, grave error, comete penal ante Anthony Gordon y viene el 3-1. México tenía que remar contra la corriente, necesitaba 2 goles, pero afortunadamente viene un penal que hace Harry Kane, un penal bien marcado a Brian Gutiérrez, y entonces cuando México se mete nuevamente al partido. Faltaban 15 minutos para que acabara el partido, y también los 11 minutos adicionales que dio el árbitro. Fueron 26 minutos donde México empezó a atacar, pero no siendo efectivo. Aquí viene el grave problema: los cambios. Lo que Javier Aguirre nos ha demostrado en los mundiales anteriores donde él había dirigido: hacer mal los cambios, volverse loco, desesperarse. Saca a César Montes al principio del segundo tiempo por lesión, entra Edson Álvarez, que jugó un partido muy regular. Luego, en el minuto 60, saca a Gil Mora, esta gran joya de 17 años, y mete a Santi Jiménez. Y con todo respeto, pero Santi Jiménez hoy no está ni siquiera para jugar fútbol. Fútbol, no en la selección, sino fútbol. Desde hace unos meses, con las lesiones que él ha tenido, no sabe el AC Milan, su equipo, cómo deshacerse de Santi Jiménez. Y Santi Jiménez en la selección, desafortunadamente, no ha demostrado absolutamente nada. Es un jugador que no debió haber sido convocado y mucho menos jugar un partido tan importante. Luego viene otro cambio en el minuto 60, Luis Romo, y entra Brian Gutiérrez,
un Brian Gutiérrez que me parece que le falta más arrojo, que me parece que se achicó ante un partido donde él pudo haber sido estrella. Si bien le comete el penal Harry Kane, desapareció este jugador. Y lo peor, que en el minuto 80 sacan a Julián Quiñones que había sido hasta ese momento el mejor jugador del Mundial para México, sale por Memote Martínez, un jugador que pasó intrascendental y que se dedicó a hacer México en 26 largos minutos, a hacer pases y centros. Se concentró todo Inglaterra en el área chica, afuera del área grande, y le dejaron fácil la victoria. Es criticable porque Thomas Tuchel no tuvo alternativas, no tuvo imaginación, pero México no tuvo y no pudo empatar el partido y así se dio la eliminación de la selección mexicana. ¿Jugó bien México? ¿Fue de menos a más en este mundial? Sí, pero necesita nuevamente México ser menos emocional. Y miren que se cumplen 32 años desde la eliminación de México en el Mundial de Estados Unidos 94. Hemos tenido eliminaciones como esta, muy dolorosas. La del 94 venían jugando muy bien, se encontraron contra un sorpresivo Bulgaria, se fueron 1-1, fueron a penales y fallaron en los penales. La del 98, que también estaban ganándole, faltando 10 minutos a Alemania. Alemania empata el partido y faltando menos de 5 minutos, con error de la defensa, gana Alemania. La del 2002, ya con el Vasco Aguirre, pensamos que iban a pasar por encima de Estados Unidos, 2-0 en el primer tiempo, se volvió loco el Vasco Aguirre en el segundo tiempo con los cambios, quedó eliminado. La del 2006 ante Argentina, se fueron a tiempos extras, Maxi González hizo un gol que en su vida volvió a repetir y también quedó eliminado, y así me voy a seguir. La selección mexicana no juega mal. El grave problema es que en los momentos de la verdad no puede concretar y vayan con errores muy básicos. Yo respeto a los jugadores, creo que los jugadores son los menos culpables, pero también lo que no me gusta, que las conferencias de prensa post partido, los jugadores digan que fueron contra un gran rival. Ellos son un gran rival. Ellos. Porque hay que analizar, y se los venía diciendo en el podcast, Inglaterra tiene 60 años que no gana nada importante. Desde 1966, aquella Copa del Mundo donde se la robaron con un gol fantasma, no han ganado nada. Inglaterra no ha llegado nuevamente a una final de Copa del Mundo. Inglaterra ha llegado a 2 semifinales. Una la perdieron por penales en Italia 90 contra Alemania, y la última final de 2018 en el campo les ganó Croacia. No han ganado Eurocopas, y que él me diga que han tenido buenos jugadores, sí los han tenido, pero no jugadores que han pesado en toda Europa. Tiene una liga muy competitiva, una liga elite, pero las grandes estrellas que juegan hoy en la Liga Premier son extranjeros. Inclusive Raúl Jiménez juega en la Liga Premier, o la próxima temporada va a jugar en la Championship, en la segunda división inglesa, pero a lo que voy es que Inglaterra era un equipo que se le podía ganar. Y así como Inglaterra, muchos de los rivales en este historial de eliminaciones se le podían ganar. ¿Qué pasa con la selección mexicana? Me parece, y en mi humilde opinión, es un tema emocional. México sale con una emoción muy grande a jugar estos partidos y no con la cabeza fría. Tendrían que salir con la cabeza fría, tendrían que trabajar eso y tendrían que dejar los complejos a un lado. Porque cuando yo oigo a jugadores como Eric Lira, como Montes, decir que se enfrentaron un gran equipo enfrente, también ellos son un gran equipo. La selección mexicana tiene instalaciones, tiene una liga competitiva, tiene grandes sueldos, por lo que también ellos son un equipo competitivo. Tienen que demostrarse a sí mismos que pueden hacer cosas importantes. Es increíble que cada mundial vemos historias. Este mundial la vimos con Cabo Verde que son jugadores mitad amateurs, mitad jugadores que no juegan en grandes ligas, poner contra las cuerdas a Argentina. Y México, que tiene presencia extranjera de jugadores, que es una liga que llevamos más de 100 años jugando fútbol en México,
nos comportemos en los momentos claves demasiado emocionales. Los errores no tendrían que haberse dado, sobre todo el segundo y el tercer gol. Me parece que eran totalmente evitables. Me parece que Inglaterra sí le pasó factura el tema de la altura y lo vimos en el segundo tiempo. Me parece que también Inglaterra demostró que tiene un técnico sumamente mediocre, como es Thomas Tuchel, que no va a llegar muy lejos. Un técnico que no es posible, que 26 minutos del segundo tiempo se echó hacia atrás. No tuvo salida, teniendo sus grandes jugadores, presumiendo a Harry Kane. Harry Kane jugó un mal partido, Bellingham jugó un muy buen partido, sin embargo tampoco hicieron nada en el segundo tiempo. Para muchos que creen que Inglaterra es sólido candidato a ser campeón del mundo, me parece que está muy lejos a lo que hemos visto de otras selecciones. Inglaterra le va a costar mucho trabajo ganarle ante Noruega y México, si hubiera pasado a los cuartos de final, creo que hubiera tenido posibilidades reales para ganarle a Noruega. Un equipo mecanizado, pero México tenía esa dinámica. México nuevamente se queda en la ronda de octavos de final, viene un nuevo proceso, viene el proceso de Rafa Márquez, hay jóvenes talentos, que ojalá estos jóvenes talentos crezcan, pero no de manera técnica, de manera fútbol, mentalmente. Porque si México no se quita esos complejos que les acabo de mencionar, México no va a pasar y cada 4 años vamos a seguir con la misma historia. Jugaron como nunca, perdieron como siempre. Es triste, después de 32 largos años en donde México ha sido competitivo en los mundiales, en casi todos ha clasificado, con excepción del mundial pasado, ver que en los momentos clave México comete errores que no venía cometiendo. Déjame saber tus comentarios en esta breve editorial podcast. Vamos a ir analizando los octavos de final, los cuartos de final. Suscríbete, dale like a Fútbol Delicatessen, hagamos una comunidad. Muchas gracias, bye bye.